Presa Pérez, tengo 32 años. Aproximadamente mi tendencia gay o mi definición como gay fue a los 7 años, cuando un niño tiene uso de razón. He vivido muchas cosas maravillosas, nunca me he arrepentido de lo que soy. Nací así y quiero morir así. A los 14 años tuve mi primera experiencia gay, enfrentamientos con mis padres por rebeldía, porque uno nunca quiere que le manejen la vida de uno. Me tocó vivir muchas cosas de las cuales hoy no me arrepiento, porque uno no debe arrepentirse de las cosas que hace, pero fueron experiencias maravillosas. Bueno, mis padres, mi papá a los 10 años se enteró de mi tendencia homosexual. En ese momento mi mamá y él se separaron y para mí fue muy duro la separación, porque estábamos acostumbrados a ciertas comodidades que cuando los padres se separan, los hijos somos los únicos que sufrimos. Mi papá, pasando un tiempo después de la separación de mi mamá con él, se enteró de mi homosexualidad. Él lo tomó con mucha tranquilidad, mi mamá no, porque solo somos dos hermanos, una hembra y un varón, entre comillas, porque uno nunca pierde su... Mi mamá lo tomó muy fuerte, hubieron muchos enfrentamientos, porque pues obvio ella quería un varón, su varón. Al pasar del tiempo lo fue aceptando. Hoy somos los mejores amigos. Me ha aprendido a querer como... Yo creo que más que aceptaciones, ha tolerado, porque los padres nunca aceptan que sus hijos tengan una tendencia gay. Ellos solo toleran para que no salgamos a las calles, por muchas cosas, pero de resto ellos nunca toleran. Comienzan a hablar, ¿cómo comienza tu vida y qué giro da algo de A los 14 años salgo, donde un amigo que me dice quédate en mi casa, me ayuda. En la vida gay nosotros decimos nuestra madre nos adopta, me adopta, y esa es mi madre durante 3 años. Nunca dejé de estudiar. Más o menos ¿qué año era ese? ¿Cómo? ¿Qué año era? No, imagínate, yo tengo 32, 14. ¿Cuántos años atrás? Tenía 14 años yo cuando salía, hace ¿cuánto? 19, más o menos, 18 años atrás. 18 años atrás me voy con él a vivir, se portó conmigo, fue mi apoyo, fue la persona que me ayudó. Por equivocación soy estilista, porque no era lo que yo quería, pero la vida me tocó esta profesión que me ha dado muchas cosas y le he aprendido a querer. ¿Cómo, pues viendo ahora el mundo actual, el mundo real, el pleno siglo XXI, y pues viendo que en aquellos años donde tú tenías 14 años, ¿qué diferencia ves de aquellos años a ahora? Uy, una diferencia muy grande. Primero, profesionalmente, la comunidad LGBT, que ya tenemos que hablar, ya no estamos hablando de comunidad gay, que eso era, en ese momento se llamaba así. Hoy nos llamamos comunidad LGBT. Los miembros de esa comunidad hemos aprendido, en los hombres más, a que ya no queremos ser estilistas,
ya psicólogos, abogados, médicos, etcétera, etcétera. Ya no nos quedamos. Entonces, en esa época todos tenían que aprender peluquería porque les tocaba. Los únicos que salían adelante eran los de closet, que eran los que por miedo a rebeldizarles a sus padres, por miedo a que les tocara salir a la calle, entonces tenían una profesión, no sé qué, pero de resto, los que nos rebeldizamos tenemos que aprender peluquería para poder salir adelante. ¿Cómo ves que esos vida homosexual a partir de ese momento? ¿Cómo, o sea, ¿qué se ¿En qué comienza? momento se siente la opresión en los años 80, más o menos en la época en que saliste de tu casa y miraste que había cierta represión? O sea, ¿cómo se vivió eso con respecto a los demás miembros de la comunidad gay, en ese entonces comunidad gay? Pues la presión fue en mi caso que en el medio en el que yo me movía, mi madre, Fernando Mejía, ella era una transformista, y entonces fue en el medio en el que yo empecé a circular, en un medio demasiado discriminado, porque hoy estamos en pleno siglo XXI y una trans, porque ese es el género, una trans es maltratada, es discriminada. En aquella época era terrible, entonces yo empecé a vestirme de mujer, a tener esas cosas, y eso en ese momento tenaz, maltrato y una cantidad de cosas que uno también se las buscaba, porque uno también tiene que mirar de que no es, sí, a uno le gusta eso, pero no podíamos y no podíamos. ¿Qué movimiento en ese tiempo comienzas a escuchar que existen pues, defensores de los homosexuales? No habían defensores de los derechos, no. Más había como grupos de apoyo para la enfermedad que nos azotaba en ese momento a la comunidad LGBT, que era el VIH-Sida. En ese entonces éramos la población, era un tabú así, éramos la población más grande con esa enfermedad. Pero todas esas cosas que has vivido, todas han sucedido dentro del contexto de la región Caribe, específicamente acá en la ciudad de Santa Marta. Bueno, ¿qué te diría? O sea, yo en esa época, Santa Marta era la ciudad donde yo vivía, y te puedo hablar de ella, pero uno escuchaba a los amigos de Barranquilla y de otro lado que aquí en la costa era fuerte eso. Los primeros casos de VIH que yo no los viví, sino que por amigos míos que me comentaban ese tipo de enfermedad que había pasado, de casos que no existían ni medicamentos, ni mucho menos. La gente moría en unas condiciones terribles. Pero la gente tenía fichado a los homosexuales como ellos son los portadores de... Sí, claro. Sí, o sea, éramos fichados porque además fuimos el primer caso de VIH en Santa Marta fue de un homosexual. Entonces ahí arrancaron con eso. De pronto habían otros casos, pero como no salían a la luz pública, porque conocemos de un caso de alguna persona que su papá tuvo una fundación aquí, y el señor, su hija, una niña de la Sociedad de Santa Marta, que salió con portadora de VIH y también murió en unas condiciones. Hoy creo que su esposo hoy vive todavía, tiene una niña. Ella sí murió y es más, él tiene un libro, él escribió un libro sobre toda esa enfermedad que azotó su matrimonio, ¿no? Él es un portador sano y la hija todavía vive, creo que tiene 19, o sea, estamos hablando de esos 19 años atrás. Por lo que hemos escuchado o por lo que hemos visto en la televisión, en la radio, me imagino que en ese tiempo también podías escuchar
sobre esos movimientos que existieron en Medellín, Bogotá, Cali, que fueron los primeros movimientos que tomaron auge, pero que solamente eso existía allá, y de acá eso no se escuchaba. No, es que no, cada quien defendía sus derechos en su ciudad. Y creo que fue, o sea, la capital, por ser la capital, muchos salieron a marchar, muchos salieron a defender sus derechos, pero en sí, de unos 3 años para atrás, 4 años para atrás, es que se ha comenzado a ver a través de la política, porque la política ha sido quien nos ha dado ese lugar por política, ¿no? Yo lo veo es mi forma de pensar, por política, aquellos senadores que han dado en la espera de un voto, pero que también, además de eso, no podemos dejar de reconocerles que ellos nos han dado ese lugar y que gracias a ellos hemos podido llegar hasta donde estamos, ¿no? Así haya sido por política y no por derecho propio, porque como humanos tenemos un derecho propio, entonces no tenemos por qué esperar que ningún político llegara al Senado o a la Cámara a imponer algo. Bueno, en la Cámara, que es de ahí es donde empiezan los proyectos, a presentar un proyecto de ley en la Cámara para que nosotros pudiéramos tener unos derechos que por ser seres humanos lo tenemos por derecho propio. ¿Cómo comienzan ustedes a luchar contra lo que hoy llamamos homofobia en esos tiempos? Bueno, la homofobia es, yo siempre he pensado que la homofobia es aquel homosexual que no quiere salir del closet, que está ahí y que no quiere salir, que sencillamente, porque si yo, por ejemplo, no fuera homosexual y a mí me pasara al lado de un homosexual, lo ignoraría total, porque no me interesa. O sea, sí, no me interesa. No tengo por qué ni agredirlo verbalmente, ni físicamente, ni nada. O sea, si no me parece, volteo y ya. Como cuando a uno no le gustan las mujeres y pasa la chica bella, hermosa, y uno voltea para otro lado porque no les interesa a las mujeres. Entonces, porque no me interesan las mujeres, yo le voy a decir fea, cualquier cantidad de oprobio. No me gusta, no tengo por qué mirarla. Entonces yo lo haría. ¿Cómo se vivía las fiestas o las reuniones gay en los años 80, 90? Bueno, específicamente entre el 87 y el 95. Más o menos, ¿cómo eran las reuniones gay, las fiestas? Había aquí un sitio, igual siempre, si te vas un poquito atrás, creo que a los 70, existía un sitio que se llamaba el Show 2000. No era una discoteca gay, sino que se había convertido en una discoteca gay porque los propietarios, por las ventas y por todo, aceptaban todo ese tipo de cosas. Aquí sí había un señor, Silvio Martínez, que empezó a hacer eventos reinados, eso se llama las tunas, todavía existen las tunas, ya no se hace reinado porque ya nosotros nos escondemos. Eso era en esa época que había que esperar a las 12 de la noche para uno poder salir maquillado. Los reinados comenzaban a las 12 de la noche, desde ahí comenzaban los reinados, que nos tocaba que esconder. Ya no, ya uno sale a la hora que le dé la gana, no pasa nada. ¿Y en qué momento se siente que la comunidad gay en Santa Marta o el LGBT en Santa Marta tiene fuerzas? ¿En qué momento específicamente tú comenzaste a sentir la fuerza? La fuerza empezaron a través de ese tipo de eventos, a través de la cultura. Así es que hay que dar, ese es el nombre, a través de la cultura empezó la gente a respetar a respetarnos a nosotros como personas, porque ellos, cuando empezaron ese tipo de reinado, la gente fue viéndonos de otra forma. Y fíjate que
el Reinado del Mar, por ejemplo, el reinado que nosotros organizamos, aquí los desfiles del carnaval y de otro tipo de... Los primeros desfiles en la calle fueron del carnaval. La primera reina del carnaval salió pon tú, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche de la calle 16, que era un bar que se llamaba Contravía, a la calle 17 a las 17 entre quinta y cuarta, que se llamaba Éxtasis. O sea, una cuadra. Y con todos los policías habidos y por haber. O sea, nunca han tenido problemas con las autoridades. En ese momento se atrevió la primera reina del carnaval a salir a la calle, exponiéndose. A que le dijeran cualquier cantidad de cosas, que le agredieran. No pasó nada, todo fue un éxito. ¿Ese más o menos qué fecha era? Bueno, te voy a decir esa reina del carnaval. Alma Lucía y Renado. Eran dos reinas. Era Alma Lucía y Laura Victoria. Eran dos reinas del carnaval que se pusieron de acuerdo y dijeron, no, vamos a salir y ahí vamos a ver qué pasa. Y salieron. Y todo fue bien y no hubo ningún problema. Entonces, después vienen, entonces ya a través de eso, entonces no, ya no son 2 cuadras, vamos a coger la primera. No, ya no es la primera, vámonos por la 22, pero todo era 12 de la noche. En adelante, 12 de la noche, o sea, había que esperar. El que iba a ver ese espectáculo era porque le gustaba, porque querían ver a los homosexuales, o porque de pronto era su familiar, o por lo que fuera, por reírse, por lo que se fuera. Entonces, eso comenzó ahí. Después, damos una vuelta con los reinados. Las reinas del carnaval empezaron, no, que ya no a las 7, no a las